asistir hoy día. Tenemos un nuevo seminario de investigación, el primero que me toca coordinar. Le damos la bienvenida hoy día a Gonzalo, quien nos va a acompañar con su presentación, a Gonzalo Espinosa Bianchini, su presentación titulada Determinantes de las actitudes democráticas en países con democracias débiles, el caso de Haití entre los años 2006 y 2017. Gonzalo es cientista político por la Universidad de Portales, actualmente cursa el magíster en Psicología, mención en Psicología Social en la misma universidad. Es coordinador del Observatorio Político Electoral e investigador del Núcleo Milenio para el estudio de la política, opinión pública y medios en Chile. Ha investigado desde la opinión pública sobre la identificación ideológica, identidad política, consumo de medios y actitudes y valores democráticos, y actualmente desarrolla una línea de investigación desde la psicología política vinculada a la moralidad y la identidad política. Gonzalo, bienvenido al instituto, muchas gracias por aceptar la invitación y, como le decía, 20 minutos de exposición aproximadamente, si te pasa no pasa nada, y luego conversamos sobre tu trabajo. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, primero. Gracias, Andrés, por la invitación a lo largo de la presentación. Esta investigación surgió de una tesis de pregrado, que es la tesis de Tamara, ese año, que fue hace como 2 o 3 años atrás. Pato era su profesor de guía y yo era el ayudante de ese. Y la gracia de esta tesis es que se formó desde el pensamiento crítico que tuvo Tamara al encontrar la gracia de querer estudiar Haití, porque ella cuando llegó a mi sector sabía que quería estudiar Haití. No sabía qué cosa, pero sabía que quería estudiar Haití. Y pasó varios meses tratando de buscar algo por qué sería relevante estudiar Haití. Y encontró algo muy interesante, que tiene que ver con que Haití es una sociedad que ha estado los últimos 50, 60 años en crisis política, social y económica casi permanente. Entonces, a partir de eso... Muy sencillo. Entonces, a partir de eso, surgió toda la teoría de qué pasa en un país que está en constante crisis con los valores democráticos de las personas. Porque al monitor, el famoso libro que tienen, sugieren que la socialización y la experiencia democrática que viene en países democráticos fomenta mucho los valores democráticos de las personas. Ahora, nosotros ya con simples estadísticos descriptivos sabíamos que en Haití se movía más o menos similar que en los otros países con mayor experiencia democrática. Entonces, encontramos algo ahí con el Pato de la Tamara. Ahora, los valores democráticos dentro de la cultura política son una parte central. Y además la diferente relación entre la cultura política, los valores culturales y el apoyo a la democracia, que es lo que nos estamos centrando en los valores democráticos humanos. Dile tú y yo te cambio la diapositiva, más fácil. Bueno, esa. Con los valores democráticos, existe una amplia variedad de valores democráticos que se pueden tomar y nosotros encontramos 3 específicos en la literatura que son el apoyo a la democracia como un régimen político, la típica pregunta sobre si la democracia es la mejor forma de gobierno. Tenemos la tolerancia política como esta noción de aceptar lo que piensa el resto, incluso de adversario político como tal. Y tenemos el apoyo a instituciones del régimen, que es claramente si, o sea, una democracia va a funcionar bien si es que las instituciones que se fundan tienen el apoyo del régimen. Perdón, el apoyo del régimen. Ahora, el caso de Haití, como comentaba, es muy interesante para entender esto, porque ha tenido una histórica inestabilidad política, social y económica desde siempre en realidad. Ahora, los últimos 60 años, el año 1957, cuando asume François Duvalier,
hubieron, creo que un poco más de 30 años de dictadura de la dinastía Duvalier entre François y Jean-Claude, que no sé mucho no está ahí, pero no está. Posteriormente a esa caída de la dinastía Duvalier, empezó la transición a la democracia como siga. Que curiosamente la transición a la democracia finaliza con una crisis social, que es la crisis social del año 2004. Y ahí surge el tema de la MINUSTAH, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití, que tuvo amplia participación de gobiernos latinoamericanos porque acá, no sé, dijeron un problema de Latinoamérica, Brasil, Chile y Argentina mandaron mucha gente. Y después se fueron y Haití. Ellos sumaban la estabilidad económica que hay. Haití es claramente el país más pobre que hay en Latinoamérica. Estos son datos del año 2017, que fue hasta el año que tomamos la muestra. Pero tenemos, por ejemplo, el Estado no tiene acceso público o no tiene servicios públicos destinados a la educación y a la salud. El crecimiento, a pesar de ser una economía bastante baja en términos de PIB, es bajo. O sea, crece en promedio 1.2 puntos del PIB al año, entre el año 71 y el año 2013. El Estado gasta la mitad de lo que gastan los países pobres, como tal. Hay un 60% de personas en la pobreza, el 50% de las personas viven con menos de $3,2 al día, y 24,5, o sea, la mitad de ese porcentaje vive con menos de 1,9. Eso sumado ya, no hay servicio de electricidad, y además hubo un terremoto gigantesco en el año 2010 y ha habido 2 o 3 epidemias de cólera entre el año 2004 y el año 2016. Entonces, Haití ha sido un país extremadamente golpeado, porque sumando a toda esta inestabilidad económica tenemos la inestabilidad política. Y eso, toda esa gente que está ahí, ha gobernado entre el año 86 y el año ahora, que es ahí Henry. Cuando cayó Duvalier, asumió Henry Namphy, que era un coronel de Duvalier, que, claro, él eligió a Luis Manigat, se aburrió y lo sacó de nuevo, y siguió su nombre, hasta que llegó otro coronel que lo sacó, que es Prosperati. Prosperati llamó a la elección por primera vez en Haití, la elección democrática que ganó Jean-Bertrand Aristide. Entre Prosperati está Harold Bernard y Eta Pascal, que es la única mujer que ha ganado Haití. Pero ellos fueron más como títeres de Prosperati. Bueno, cuando asume Jean-Bertrand Aristide, él se asociaba un poco a partidos de izquierda, los tirados de comunista, y duró 4 meses. El primer presidente democrático de Haití duró 4 meses y lo sacó Raúl Cedras, que fue el último presidente que tenía un papá blanco de Haití. Ese hombre fue presidente técnicamente, pero duró como 3 semanas y después nombró a Joseph Nerete, a Marc Racine y a Émile Jonassan como la persona que estaba en el cargo. Ahora, como veía que ya no había guerra fría, en el año 94, Estados Unidos le devolvió el apoyo a Aristide y finalmente terminó volviendo. Por eso terminaron gobernando como en paralelo, uno estaba dentro de Haití y el otro estaba gobernando desde afuera. Sí. Maduro Guaidó, algo así. Después Aristide terminó su periodo y asumió a René Preval. René Preval debe ser el mejor presidente que tiene Haití en su historia, porque el único presidente, además de Martelly posteriormente, que ha terminado los mandatos. Terminó el primero de 96 al 2001 y después terminó el segundo después de 2006 al 2011. Cuando terminó Preval, volvió a Aristide, que son básicamente todos amigos de ellos, y entró la crisis social, que duró hasta el año 2004. La iglesia de Haití trató de como negociar entre los diferentes partidos políticos que había, pero no se llegó a acuerdo, y finalmente, cuando las guerrillas o los movimientos armados se estaban sacando a Puerto Príncipe, Haití tuvo que renunciar por presión de Estados Unidos. Y nombraron a Bonifacio Alexandre, que fue el que llamó básicamente a la ONU a intervenir en la misión de estabilización. René Preval fue de nuevo democrático, terminó. Michel Martelly, que era un cantante que armó un partido,
duró hasta el año 2016. El problema es que el año 2016 fue un año, como hubo surgimiento de cólera de nuevo, extremadamente complejo en términos sociales, y no hubo elecciones, pero hubo un año entero donde existió protesta. Entonces el gobierno que había ganado no podía asumir porque estaba acusado de corrupción, que fue el gobierno de Jovenel Moïse, que es el sucesor de Marcel Martí, el mismo partido. Jovenel Moïse, que no está ahí, y que se asesinaron el año pasado, asumió en el 2017. Él ganó para asumir en el 2016. El problema es que, como ese año no pudo gobernar, él dijo que, el periodo son 5 años, dijo que se le acababa el mandato en el año 2022. La oposición decía que no, porque él ganó en el 2016, se acababa en el 2021. ¿Qué pasó? Estados Unidos nuevamente le dio el apoyo a Jovenel Moïse y estaba gobernando hasta supuestamente este año que iba a haber elecciones de mandato. El problema fue que se murió antes. O sea, lo mataron antes. En realidad, sí. Lo murieron antes. Empresarios colombianos, pagados. Hay 3 sospechosos hasta ahora, en una de porque hay supuestamente el primer sospechoso es un médico que vive en Florida, que tenía la esperanza de ser nombrado él como primer ministro cuando muriera Jovenel. La última, cuando murió Jovenel Moïse, hubo lucha de poder de nuevo, porque Claude Joseph y Joseph Lambert son, o sea, uno es el presidente del Senado, Lambert, y Claude Joseph era el primer ministro. La verdad es que él no había asumido como primer ministro, lo había nombrado como 2 candidatos. No había alcanzado a jurar. Entonces hubo un conflicto ahí, lucha entre el legislativo y el ejecutivo, que finalmente se solucionó nuevamente con la intervención de Estados Unidos, nombrando a Ariel Henry como sucesor legítimo de Jovenel Moïse. El problema, que ahora probablemente venga otra crisis y ahí Henry duró mucho tiempo más, y es porque se descubrió que puede estar involucrado en el asesinato de Jovenel Moïse. Porque justo el día donde lo asesinaron, habló mucho por teléfono con el autor intelectual de la asesinato. Así que, vamos. Bueno, todo eso muestra la complejidad que tiene Haití en términos de calidad política. O sea, la gran mayoría de los individuos que viven hoy en Haití nacieron bajo periodos de crisis institucional, política, social y económica. Ahora, lo que nosotros queríamos saber también es saber cómo esto explica los valores democráticos que pueden surgir en las personas. O sea, ¿qué valores democráticos podrían surgir en una sociedad donde básicamente lo que existe la democracia funciona muy mal? Y encontramos 3 grandes como variables que explican los valores democráticos. Uno tiene que ver con el desempeño económico, que básicamente dice que, claro, como el Estado tiene una mayor capacidad de gasto, se puede ver más eficiente, hay más servicios públicos, el estado de la economía y la percepción sobre cómo se rinde el gasto va a hacer que la gente apoye más los regímenes democráticos. Entonces, la primera hipótesis tiene que ver con eso. Estamos planteando que a mayor evaluación del desempeño político, evaluación de la economía, habrá una mayor probabilidad de que las personas tengan actitudes, valores o actitudes democráticas más radicales, porque el problema bien son valores positivos. La segunda es el desempeño político. Claramente, si las instituciones democráticas como regímenes políticos funcionan, son estables, uno tiene una buena evaluación del presidente, uno tiene una buena evaluación sobre cómo se desempeña la democracia como tal, la satisfacción con la democracia, va a tener una mayor cantidad de valores democráticos. La segunda hipótesis tiene que ver con eso, ¿no? A mayor desempeño político, o percepción, mejor evaluación del desempeño político, mayor probabilidad de que las personas tengan actitudes democráticas, valores democráticos más. Y por último tenemos la legitimidad y la confianza en la institución. Esto es claro, o sea, ninguna institución puede funcionar sin el consentimiento o el beneplácito de las personas por las cuales se funda. Ahora, no existe consenso sobre cómo funciona la direccionalidad en este caso. Porque, por ejemplo, País dice que una mayor confianza institucional también genera una mayor positividad para el democrático. En cambio, hay otros como Stoyan que plantean lo contrario, dicen que la gente tiende a desconfiar de las instituciones porque son más, tienden a exigir más sobre el rendimiento, porque como son muy democráticos, quieren que la democracia funcione bien.
Ahora, nosotros nos quedamos claramente con la Ingrid de hipótesis. Nos quedamos con la hipótesis de Ingrid, mayor confianza institucional en el gobierno, mayor probabilidad de la ejecución al final de democrática más rápida. Esas son las tres hipótesis que tenemos en el investigación. Ahora, ¿qué utilizamos como dato? Utilizamos la cuenta de la PO. 6 horas de la cuenta de la PO entre el 2006 y el año 2017. Teníamos datos hasta el año 2019, pero el año 2019 fue un año, al igual que Chile, muy movido socialmente en Haití, y no se pudo levantar la hora en Haití. O sea, la seguridad estaba tan baja que prefirieron levantar la hora en Haití. Nosotros tenemos a Haití como caso principal, pero comparamos con 16 países latinoamericanos ahora. Son todos los que coinciden en eso. Son 6.000 y tantos casos para Haití durante los 6 años, y en total son 120.000 casos. Y utilizamos varias regresiones del mismo cuadro ordinario y logísticas como parte de. Ahora, estas son las 3 variables de código que estamos testeando nosotros. ¿Por qué estas 3 y por qué otros no? Son las que tienen como mayor solidez dentro de la literatura. La primera, la crítica de referencia por la democracia, aunque la democracia puede tener problemas, sigue siendo la mejor forma de gobierno. La segunda, la tolerancia política, que fue un indicador que construimos a partir de estas 4 preguntas, sobre si una persona que habla mal del gobierno, pero no como solo como gobierno, sino como sistema de gobierno, tiene derecho a votar, tiene derecho a manifestarse, a optar a cargos públicos y a aparecer en televisión, a pronunciar discursos. Y bueno, la constitución democrática es básicamente entendido como golpe ejecutivo, y es que cuando estamos en problemas es legítimo que el presidente haga un golpe de Estado, no sé cuánto, pero así como eliminar el poder legislativo para que el gobierno tenga más. Por eso la variable ya independiente, como evaluación económica, la percepción sociológica y democrática, solo la perspectiva, no teníamos sobre el desempeño político está basado en satisfacción con la democracia y no sé si aprobación presidencial, pero es como desempeño laboral del presidente. Y tenemos confianza en el Parlamento, partido político y gobierno local. ¿Por qué no incluimos ejecutivo? Porque había multipolaridad con el desempeño del presidente. Y continuamos por el resto de supervivencia sociodemográfica. Estos son nuestros resultados, como preferencia a la democracia. Lo que encontramos es que a mayor percepción económica, mayor preferencia por la democracia, solo de los países latinoamericanos, no existe un aplicado, a menor percepción económica. Salvo en la percepción socioeconómica, que cuando la gente tendría a percibir una mayor percepción económica, una mejor percepción económica, a nivel socioeconómico, a nivel de la sociedad, preferían menos la democracia. ¿Qué no entendemos nosotros por esto? Es que, claro, básicamente vieron el periodo donde no era como tan clara la democracia. No se puede asignar ese rendimiento económico al régimen democrático común. Tenemos que el mayor desempeño presidencial influye positivamente tanto en Latinoamérica como en Haití. En Haití eso sí el efecto es mucho más amplio. Probablemente, o nosotros estimamos que se da porque la gente tiende a asociar el desempeño del presidente con el funcionamiento de la democracia, van covariando, ¿no? Es que ahí están como todos los criterios. Y por último, el tema de la confianza institucional. Solo la confianza con el Parlamento y la confianza con los gobiernos locales se tiene la confianza con la democracia en Haití. El resto no es significativo con los partidos políticos. Se estima que es porque los partidos políticos en Haití son. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Un segundo, Gonzalo, en esa, mientras la evaluación de la economía es más alta, disminuye la referencia con la democracia. Claro. Claro, lo que se estima ahí es que, claro, no se asume que el rendimiento económico esté ligado a la democracia porque no han vivido democracia durante mucho tiempo. Después tenemos el golpe del Ejecutivo, donde la percepción económica no importa en el golpe del Ejecutivo. La satisfacción con la democracia, si bien tiene un beta negativo, no es significativo por muy poquito.
Lo que sí importa mucho es, al menos para Latinoamérica, el tema de la confianza en el Parlamento. Si la gente confía en el Parlamento, va a tener mucha menos probabilidad de apoyar un iniciativa en el Parlamento. Pero en Haití eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Básicamente lo mismo que lo planteado en la vez anterior, que a pesar de que pueda tener cierta confianza en el legislativo, importa más la evaluación del presidente. Si el presidente lo está haciendo bien, se van a fijar más en eso que en el rendimiento del equipo. Y la confianza institucional no importa mucho en el caso de Haití. Por último, tolerancia política. Encontramos nuevamente que no hay efecto de la percepción económica sobre la tolerancia política, sin la satisfacción con la democracia, que esto es algo que no sabe cómo interpretar. Y que cuando uno tiene una satisfacción con la democracia, tiende a generar metas negativas, y menos tolerancia. ¿Por qué razón? No sé. Lo que sí es interesante es entender los veras diferentes que hay en Haití y Latinoamérica con el desempeño presidencial. Y es que en Haití, cuando uno valora mucho el desempeño del presidente, uno tiende a tener más tolerancia política. Contrario a lo que hacen en los países latinoamericanos. La confianza del Parlamento, también en el mismo caso de Haití, aumenta la tolerancia política y la confianza de los poderes locales también. No hay significancia en términos de partidos políticos. No importa nada si no tienen que ir la confianza de los partidos. Y por último, estos son la línea de Haití. Y está comparado con el beta de cada uno de los países. Y acá encontramos que, no sé si es como algo curioso, que no valida la teoría de Armonía, ¿verdad? Es que, claro, la experiencia democrática debería hacer que Haití tuviese menores niveles de valor democrático, tanto en tolerancia, en ser el Parlamento y en preferencia democrática. O sea, que deberían preferir menos la democracia, deberían justificar más el ser el Parlamento en el caso de golpe ejecutivo, y deberían ser menos tolerantes. Ahora, eso no es tan así. Lo que nosotros encontramos acá es que en términos de preferencia por la democracia, hay 8 países que tienen menor preferencia por la democracia que Haití. ¿Por qué razón? No sé, quizás lo pueden ver como ideal, no puede tener mucho como especulaciones sobre eso, pero utilizamos que hay 8 por debajo de Haití. Y hay innovación que se mueven más o menos en el mismo nivel que solo 2 están arriba, que son los países con mayor experiencia, que tienen Costa Rica y Uruguay. En el cierre del Parlamento hay 7 países que tienen beta negativo en relación a Haití. Otros 6 están en más o menos valores normales, y hay 2 que se tiran mucho para acá, que son Ecuador y Perú, que nosotros estimamos que es por la Ecuador, porque toma todo el periodo del conflicto que hubo entre Correa y el legislativo, y Perú por el típico conflicto entre el ejecutivo y el legislativo. Y en términos de tolerancia está más equilibrado, solo hay 5 por debajo de Haití. O sea, se puede considerar que Haití, dentro de todos los democráticos, son los menos tolerantes que el resto. Y hay otros 4 que se mueven más o menos. Entonces esto nos ayuda o sea, estos datos que al menos contradictoria en torno a los hallazgos de la UNI. Y lo último sería, bueno, nuestra hipótesis, ¿qué hacemos? No encontramos evidencia de que la percepción económica influyera sobre los valores democráticos aquí, y aceptamos parcialmente la hipótesis 2 y la hipótesis 3. La aceptamos parcialmente porque efectivamente la evaluación sobre el desempeño político te puede generar actitudes o valores democráticos, pero también te puede generar valores antidemocráticos. Como por ejemplo, una mayor desempeño del presidente vaya a justificar que sea el legislativo. Y por último, la confianza institucional solo influye para explicar la dimensión de preferencia por la democracia y tolerancia política, no incluyendo los partidos que no importan en nada menos el caso. Eso es. Bien, muchas gracias, Gonzalo, por presentación. Abrimos ahora un espacio para comentarios, preguntas de parte de los demás profesores. Ofrezco la palabra. Marcel. Sí, te quería preguntar, porque ustedes usaron varios años
entonces, ¿cómo funciona esto en el tiempo? Porque por cómo modelaron esto teóricamente, es que los valores son la variable dependiente y lo hace depender de cosas como la economía, que es una cuestión que es esencialmente variable. Entonces los valores también serían variables, ¿cierto? O sea, son contingentes a cosas como la evaluación económica. Claro, como la evaluación económica varía, entonces los valores no serían permanentes, sino que contingentes. En cuyo caso, uno esperaría ver variaciones en el tiempo. ¿Hicieron el ejercicio? Hicimos el ejercicio, pero no encontramos variaciones significativas en términos de valores en el tiempo. Ese ejercicio que se hizo en la primera etapa de este paper. Solo que en este paper nos centramos más en la variación entre países. A través del tiempo nos centramos en la primera parte, que Tamara se centró, porque después su tesis de pregrado. Pero encontramos más valor, para este caso, encontrar la diferencia entre países. Lo otro que te quería contar, hay uno de los modelos en el cual la evaluación sociotrópica es positiva para América Latina, pero negativa para Haití. ¿Habría que verlo cuál es? Entonces no sé si tienen alguna instrucción de que... Sociotrópica, por la democracia. Sí, lo que encontramos ahí es que otra. Sigue avanzando. es la de Pero ya la lo Maya contaste. Maya. Sí, es preferencia por la democracia. En el primero de los modelos que mostraste, parece. Ese. Precisamente, percepción Lo que sociotrópica. entendemos, o sea, lo que se tiende a pensar es que la percepción económica está muy ligada al desempeño del presidente. Y como está ligado al desempeño del presidente, y el desempeño del presidente está ligado a la democracia como régimen, porque son variables que covarían, la percepción sociotrópica nos está asociando cuando hay una mejor, no están viviendo en democracia, con la viviendo en democracia, la percepción económica se está asociando a el desempeño de un régimen que no es tan democrático. Entonces, tener mejores evaluaciones de la economía van a hacer que prefiera menos la democracia, porque la democracia como tal, o los periodos democráticos que han tenido, no han sido tan rentables en términos de economía. Eso es lo que estamos estimando. ¿Puede ser así? No sé, creo que eso tendría que ser un trabajo mucho más profundo que con los datos de la Corte de la Corte. Claro, y... Perdón que... Dale. Por favor, Marcelo. Sí, hay que... Cuando hablamos de actitudes necesitamos un objeto que sea relativamente estable, y la democracia no es para estable en el caso de Haití, por Efectivamente. por todo lo que mostraste, todas las fotos de presidente y cosas que han... Uno de los estabilizadores de las actitudes son el conocimiento político. Aquí ve que controlan por identificación ideológica. No sé si la encuesta trae conocimiento político. No. Luego todos los años. Pero claro, sí, el gran estabilizador es el tema de la sofisticación política. No teníamos sobre. Ni siquiera está en internet. Ni siquiera. No. Claro, eso es un gran déficit con toda esta teoría del Kinder, que la estabilización de la... Pero todo eso, el R cuadrado puede ser muy bajo en Haití, ¿cierto? No sé, estoy seguro. Está muy bajo. Está como dentro del 4%, entre el 4 y el 6%. Y el 8%. Gracias, Marcel. Profesor Torriento. Sí, un gran solo comentario. Pero antes, habiendo tomado como línea base a Haití, cuando vemos los resultados de Chile, el expresidente Piñera me dijo, bueno, no estamos muy bien comparado con Haití. Gonzalo, no estamos peor. Gonzalo, yo tengo una duda respecto a cómo pensaron el tema de la primera hipótesis. Estamos recibiendo una duda sobre la clasificación, porque es más teórica que econométrica. Porque ustedes hacen dependiente los valores de la valoración de la democracia del desempeño económico, ¿cierto? La variable dependiente, perdón, ¿sí? Los valores arraigados, donde arraigados en la democracia dependen del desempeño económico. Claro. Hacen dependiente una cuestión que, por la misma teoría de la unidad, que es más cultural, más de largo plazo y más estable, la hacen dependiente de algo que, sobre todo en este caso, es muy variable. Entonces, no sé, Marcelo, por lo tanto, parecido.
Básicamente lo mismo. Bueno, la discusión teórica que se dio ahí, la discusión teórica que se dio ahí es que encontramos data que muestra que en países con inestables económicamente, la percepción económica está muy centrada en el desempeño del presidente. Y ahora, dado que el desempeño del presidente está ligado al régimen político, estimamos que, claro, mejores percepciones económicas van a también entregar mayores preferencias por la democracia o por los valores democráticos. ¿Y cómo varían nosotros los discursos, los descriptivos de total? ¿Teníamos? Sí, o sea, tengo descriptivos en el ¿Está? está, sí. No son tan variables, en realidad. Eso, por eso en los R deben dar bajitos, entre 5 y 6%. Está entre 4 y 8%. El 4 es la roya, se le puedo poner. Pero está como por ahí. Lo interesante es cómo hicieron tantas olas en Haití. Pienso que en 2010 fue un terremoto gigante, ¿cierto? Antes, en 2004, con la misma. O sea, el trabajo de campo de esa encuesta de. Ahora, igual. Tengan convenio con Papadó. Uno podría cuestionarse un poquito, porque para que exista muestreo tiene que haber un marco muestral, que en este caso es cartográfico. Y no sé qué calidad de cartografía puede haber en Haití. Yo creo puede ser, lo que yo creo es que acá esta cuenta está sentada. ¿Y qué sentido? En el sentido de que probablemente está respondiendo la lista del día de esta encuesta. O sea, no creo que estén llegando a muchos fuera de Puerto Le hicieron donde se puede preguntar. Yo creo, sí. O sea, eso Probablemente sea centro urbano donde sea menos peligroso ir. claro. Ni siquiera la casa del presidente. Claro. Sí, pero debe haber ciertos barrios donde se puede hablar. Claro. Sí, una manera, sí. O sea, hay un problema como dice Marcelo del creo, y después de dónde la voy a aplicar. Claro. El plazo que debe tener esta encuesta. Pero eso a mí me ayudaría a explicar por qué, por ejemplo, Haití tendría valores democráticos más altos, estamos intentando la ley, solamente como. Y luego, una última pregunta, más teórica, más general. Porque ustedes analizan el fondo la evolución de la democracia en el tiempo y cómo en una democracia que es débil, cómo varían las actitudes democráticas. Entonces, ¿qué marcos teóricos más allá de que yo te lo pregunto de ignorancia? Porque existen conceptos como más, ¿cómo decirlo?, de célero, de estado fallido, este tipo de literatura más sensacionalista en algunos casos. Pero ¿qué literatura hay para analizar cómo varían actitudes democráticas donde casi no hay democracia, donde no hay por dónde bajar? No sé si. Nosotros encontramos un par de textos que están basados en textos de Stoyan, que se basa en todo el conflicto que hubo en República Dominicana con la dictadura de Trujillo. Sí. Rafael el hombre que busca su. Ahora, se basa en ese caso. El marco teórico que nosotros tenemos. ¿Por qué nos sirvió? Básicamente porque República Dominicana con Haití tiene especial relación. Testeamos en torno a ese. Hay que comparar más Claro, más activo de caso. Probablemente en África debe haber mucho sobre eso, pero igual nosotros centramos más en el marco teórico de los valores democráticos que como en el caso de Haití como tal. No, pero puede ni siquiera que democrática no puede. Persona más de. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué pasará eso de que, o sea, será algo innato del ser humano tener actitudes democráticas a pesar de no vivir en democracia? Quizás vamos a saber cuando caiga la Corea y la persona que nunca conoce la democracia. Claro, eso va a ser un experimento natural. Sí, básicamente. Hay un punto ahí, un comentario, ya la parte de los modelos, parte que no es mi área, pero hay un tema que creo que es importante en este tipo de cosas, que es la dimensión internacional, porque acá hay una discusión precisamente de valores democráticos a partir de todas las operaciones de estabilización que tiene Naciones Unidas, que las misiones de la OEA,
en fin, de organismos internacionales que en diferentes momentos han tenido papeles en la construcción del Estado, aunque sea débil, que no solamente sea en el caso de Haití, sino que en muchos de los estados fallidos, como dice Andrés, que precisamente van en la línea de difundir este tipo de valores y de estas instituciones en términos de su pertinencia para determinadas sociedades. Entonces, un comentario simplemente, ¿no? Que es aparte del No, pero creo que un poco lo que dice Gordo, pero yo me acuerdo, en el doctorado que estudiaba el conflicto, algunos trabajaban en países africanos sobre todo, y mostraban cómo el tamaño de las distintas variables que operacionalizan la intervención extranjera, el tamaño de las fuerzas de ocupación, el tipo de fuerzas que bajo qué reglas operaban, el tamaño de la ayuda económica, todo eso influye en algún tipo de actitud de valores para que después se cumplieran las instituciones, avanzar hacia la democracia. Y en este caso, está cantado para algo que después para poder ver la minuta, los picuatos, porque hay cuestiones súper fuertes que afectan, pueden afectar muy bien. Una otra pregunta. Hay algunas preguntas acá. Dice la profesora Martínez, dice, consulta si la variable cultura religiosa estuvo presente en la investigación, ya que es central para comprender la cultura política haitiana. En las localidades interiores de Haití, el gurú ordena la convivencia y le da sentido a la vida de las comunidades. Efectivamente, no lo incluimos. No, Vale. pero deberíamos. Efectivamente deberíamos. Ese fue un error de nosotros como investigadores. Pero no está en la voz. Está, sí, o sea, debería estar. No No incluimos nunca, sí, es un bueno. Es que va a tener que retrasar la publicación. Pero podría cambiarla, Sí, no, se puede cambiar, perfectamente. se cambia algo, pero una nota al pie. Claro. Un buen elemento. Sí, muchas gracias por la precisión. La profesora Martínez. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, dice tolerancia, ¿cómo lo calculaste tan rápido? Hicimos un. Primero sacamos el factor, después estábamos moviendo juntos y tiramos un alfa de Cronbach que salió bastante, se lo cada sobre 0.8. Así, factorial. O sea, hicimos un análisis de factor primero para saber cómo se estaba moviendo. Que salió bien con todo el que hice y todo eso, hicimos la rotación, tanto se movían por el mismo lado. Y después sacamos el alfa de Cronbach que salió significativo. ¿Podrían las 4 maneras? Preguntaban sobre si las personas que cuestionaban el régimen político como tal tenían derecho a voto, tenían derecho a manifestarse en vía pública, si participaban en discursos televisivos, o la otra era una más, no vuelvo. No, sí. Y la otra es Ahí. Ahí está. Derecho a Ahora se lo pone. después lo hace a Carlos Jorge. Eso es la forma. otra pregunta, un comentario adicional. Bien, Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por